Bendecido domingo del Señor en este día. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más para compartir la palabra del Señor. Dios te bendiga mucho en gran manera. Espero que pases un domingo fabuloso junto a tu familia, a tus seres queridos y sobre todo con la presencia del Señor en tu hogar. Hoy quiero compartir una palabra que me gustó mucho, una palabra que conocemos mucho de nosotros, que hay canciones, hay videitos, hay historias contadas para los niños, que tiene que ver con la historia del famoso Noé, el arca de Noé, el diluvio universal. Probablemente ustedes se acordarán de eso, hay canciones, hay un montón de cosas lindas que hacen referencia a este evento sobrenatural que pasó en la tierra hace muchos años atrás y en el cual se incluye a la vida de Noé, esa arca gigante que tenía que construir, y a toda su familia, y sobre todo se incluye a Dios, quien fue el que decidió enviar ese diluvio sobre la tierra y decidió hablar con Noé. ¿Recordabas hace algún tiempo atrás, varios años atrás, algunas de las charlas que tenía con mis abuelos, con mis papás, con alguna gente mayor, conocida, amiga, que hablaban acerca del valor de la palabra? ¿Vos te acordás? El valor de la palabra. Cuando alguien decía algo, ellos me decían en antigüedad o hace muchos años atrás, cuando alguien daba su palabra era como algo absoluto, ¿no? La palabra tenía credibilidad, tenía valor, la palabra que se decía. Antiguamente no era necesario firmar documentos, papeles y un montón de cosas para tratar de que lo que uno dijo se pueda cumplir, sino que antes simplemente con soltar la palabra y comprometerse a algo o decir algo era más que suficiente porque la palabra tenía peso, la palabra tenía credibilidad. Y eso es algo que la gente antes se jactaba y era muy bueno, porque qué lindo es saber de que mi palabra tiene peso y lo que yo digo lo voy a cumplir. Los tiempos han cambiado, las modas han pasado y hoy la palabra ya no tiene tanta sustancia. Es como que uno duda acerca de lo que el otro te puede llegar a decir o de alguna promesa que te puedan llegar a dar o de alguna palabra que puedan soltar sobre tu vida que van a hacer esto o aquello. Es como que uno duda. Entonces recurrimos en este tiempo a firmar documentos, papeles, ir a escribano, ir a abogado, un montón de cosas por si las dudas. Lo que yo dije no lo voy a cumplir. No es como que la palabra perdió sustento, perdió fuerza, perdió credibilidad en estos años. Ahora, sin embargo, en el libro de Génesis, en el capítulo 7, versículo 1 al 16, encontramos parte de esta historia de Noé. Y recordaba esto con esta historia porque en este pasaje, en el capítulo 7, versículo 1, dice que Jehová se acerca a Noé y habla con Noé. Habla con Noé y él le dice, el Señor le dice, bueno, mira Noé, he visto tanta maldad sobre la tierra, la gente hace lo que quiere, vive como quiere, todos me dan la espalda, nadie presta atención a lo que yo digo, nadie le da importancia a los mandamientos, todo el mundo hace lo que quiere. Y dice el Señor, llegué a un punto como que me cansé de toda esta historia y he decidido, dice Dios, porque acá hay una particularidad de Dios, un atributo de Dios que tiene que ver con su soberanía. Dios determina, Dios decide, Él es soberano absoluto de todas las cosas. Y dice, llegó el punto que me cansé y tomé la decisión de enviar un gran diluvio sobre la tierra. Un gran diluvio sobre la tierra. Y ese diluvio va a durar 40 días y 40 noches y va a llover torrencialmente. A tal punto será la cantidad de agua que descienda de los cielos que va a hacer la tierra tapada en gran parte y todo quedará debajo de las aguas. Eso dijo el Señor en el capítulo 7 de Génesis, versículo 1 hasta el 16. Él habla con Noé, Él le da una palabra. Él le dice, Noé, tú has hallado gracia delante de mi vida. Me has servido, Noé. Y yo te pido, Noé, que tú armes un gran arca. Y en esa arca entrarás tú, tus hijos, la señora de tus hijos, tu propia esposa, y entrarán diferentes especies de animales en pareja. Y le da el Señor instrucciones a Noé. Y le dice, en 7 días comenzará el diluvio. Y Noé toma esta palabra, crea la palabra de Dios, sabe que es Dios y que Dios cuando dice algo, Él lo va a cumplir. Cuando Dios suelta una palabra, su palabra es de confiar, su palabra tiene credibilidad, su palabra es una palabra segura. Cuando Dios suelta una palabra, tened por seguro que Dios la va a cumplir. No necesitamos firmar un escrito, no necesitamos pedir a un abogado, un escribano o alguien que intervenga, porque si Dios dice algo, si Dios decreta algo, en su tiempo Dios lo va a cumplir. Es muy probable que Dios haya soltado alguna palabra sobre tu vida. Es muy probable
probable que el Señor te haya dado alguna promesa, haya dicho algo con respecto a vos y a tu familia, y a lo mejor todavía no ha llegado el cumplimiento de la palabra. Pero el hecho de que todavía no haya llegado ese cumplimiento no significa que Dios no vaya a cumplir con lo que Él ha decretado y con lo que Él ha dicho que haría contigo o que haría por ti. Entonces, en ese sentido, quiero animarte a que tú estés tranquilo y confíes que en el tiempo oportuno, en el momento adecuado, lo que Dios dijo que hará, Él lo hará. En una porción de las Escrituras dice, Dios no es hombre para que mienta. Él dijo y no hará. Claro que sí, siempre el Señor va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces, Noé toma esta palabra y comienza a seguir al pie de la letra las instrucciones que Dios le había dicho cuando habló con él. Y comenzó a construir el arca y comenzó a trabajar en esa mega construcción de un arca, de un gran barco, en un lugar donde nunca había llovido demasiado. Entonces estaba Noé con su familia y estaba el resto de las personas ahí que convivían o que eran parte de la comunidad donde estaba Noé, que estaban viviendo la vida de otra manera. Claro, acá es donde yo quiero resaltar la historia y la reflexión de esta tarde. Noé escucha la palabra de Dios, acepta y recibe la palabra de Dios, porque Noé toma una decisión fundamental. Noé cree a la palabra y obedece a la palabra. Cuando uno está frente a la palabra de Dios, cuando Dios habla a las personas, uno tiene dos opciones, dos caminos. O cree a la palabra y la obedece, o no cree a la palabra y no la obedece. No hay muchas cosas para hacer, uno no puede quedar en el medio de la nada, uno no puede quedar como indiferente. O creo a lo que Dios me dice y obedezco en fe, o no creo a lo que Dios me dice y no obedezco a Dios en nada. Así estaba el pueblo. Noé había recibido la palabra, había creído en la palabra y estaba obedeciendo a la palabra. Él estaba construyendo un arca en un lugar donde no había llovido mucho nunca, donde era una locura en aquel entonces construir semejante navío, donde no tenía ningún sentido, ninguna lógica, pero como Noé creyó a la palabra de Dios y Noé conocía a Dios y él sabía que si Dios había dicho algo, eso se iba a cumplir, entonces en su fe Noé creyó y obedeció. Ahora, el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 38 y 39, nos dicen que el resto de las personas que vivían allí cerca de Noé o en la comunidad donde Noé estaba, estaban viviendo de una manera totalmente distinta. Eran personas que no creyeron ni tampoco obedecieron a la palabra de Dios. Dice Mateo que se daban en casamiento, que comían, que bebían, que hacían fiesta. Las personas le habían dado la espalda a Dios. No les importó absolutamente para nada lo que Dios le había dicho a Noé. Es muy probable que cuando estaban viendo la gran construcción de esa arca, muchos se acercaron a Noé y le decían, ¿qué estás haciendo, Noé? ¿Qué estás construyendo? Y ahí Noé tenía la oportunidad de decirles, bueno, Jehová se acercó a mí, él habló conmigo y él me dijo que en 7 días iba a mandar un diluvio que iba a durar 40 días y 40 noches y que todo iba a quedar cubierto de las aguas. Y ante esa verdad, la gente le dio lo mismo, le dio la espalda, no le importó, no le interesó. Seguían estando de fiesta en fiesta, casándose, trabajando, haciendo una vida normal, dándole la espalda a Dios, haciendo oídos sordos a la advertencia que Dios había hablado a través de Noé. Y aquí tenemos dos grandes grupos de personas que también se replican hoy en día, en nuestro tiempo y en nuestra época. Personas que ante la palabra de Dios creen y obedecen y personas que ante la palabra de Dios no creen y no obedecen. Siguen viviendo la vida como si Dios no existiera, como si lo que Dios dijera no tuviera importancia, como si lo que Dios había mencionado nunca se cumpliría y viven la vida dándole la espalda a Dios. Dándole la espalda a Dios. Pero diga conmigo ahí en su mente o con sus palabras. Pero pasado los 7 días o al llegar al 7º día, lo que él dijo que iba a suceder, sucedió. Dice la historia ahí en Génesis 7 del 1 en adelante, el versículo 1 en adelante, que al 7º día comenzó a llover y comenzó a caer gran cantidad de agua.
Y llegó un momento que comenzó a subir el agua y la barca se comenzó a mover. Y dice en el versículo 16 que el Señor mismo, Dios mismo, cerró la puerta del arca. Él cerró la puerta del arca. Y los que estaban adentro del arca, Noé y toda su familia y los animales en pareja, todos estaban resguardados, todos estaban protegidos por estar dentro del arca, por haber creído y obedecido a la palabra de Dios. Pero el agua comenzó a caer y comenzó a subir y pasaron un día y 10 días y 20 días y comenzó a seguir subiendo, subiendo, subiendo hasta que todo, absolutamente todo quedó por debajo de las aguas y todo lo que estaba debajo de las aguas había desaparecido, había muerto. Llegó el día en que lo que Dios dijo que iba a suceder, entre lo que Dios le había hablado a Noé, entre lo que Dios había decretado, llegó el día en que lo que él dijo se cumplió. Y de eso se trata la reflexión bíblica de esta tarde. Llegará el día en lo que Dios ha dicho, ha declarado, ha decretado, llegará el día en que eso se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir en nuestra vida, se va a cumplir en todo el mundo. Porque la palabra de Dios es una palabra que tiene peso, es una palabra que tiene credibilidad, porque Dios no miente y lo que Él declara, Él lo va a cumplir en su tiempo. Yo quiero llevarte a otra declaración que hizo Dios a través de Jesucristo hace muchos años atrás, que todavía no ha tenido cumplimiento, pero que no se haya cumplido hoy no significa que no se cumplirá. Y tiene que ver con lo que en la Biblia, en varios de los evangelios, en el libro de Mateo y de Lucas, básicamente, lo que el Señor Jesús declaró cuando Él dijo que Él vendría otra vez a buscar a aquellos que creen en Él y que le obedecen en Él, aquellos que han entregado su corazón al mensaje de salvación a través de Jesucristo el Señor. Jesucristo dijo que Él vendrá como relámpago por la noche. En otra versión de la Biblia dice que será en un abrir y en un cerrar de ojo que aparecerá el Hijo del Hombre lleno de su gloria, descendiendo de los cielos para buscar a aquellos fieles, aquellos que Él mismo ha escogido para salvación. Uno puede leer ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 27, 30, 31, 33, 36, 37, 44, Lucas 12, 35 y 40. Usted se va a dar cuenta de que ahí el Señor dice, ha declarado que Él volverá otra vez para buscar a sus hijos, a sus hijas, aquellos que han creído en Él, aquellos que le han obedecido y que han sido fieles a su palabra. Eso es lo que Dios ha soltado. Él ha mencionado, así como lo hizo con Noé aquel día, Él ha dicho también que Él volverá otra vez. Ahora, otra vez, frente a esa palabra de Dios, de que Cristo volverá, uno tiene dos caminos que tomar. O cree y obedece en base a la palabra que Dios ha declarado en cuanto que Él volverá otra vez, o no cree y no obedece. Sigue viviendo la vida como si nada le importara. Sigue viviendo la vida como que si esta palabra que Dios ya se ha declarado no tiene ningún significado, no tiene ningún peso, no tiene nada de relevancia, como que son palabras que no se cumplirán nunca y viven la vida a su manera, dándole la espalda a Dios, haciendo oídos sordos a lo que Dios ha declarado, viviendo la vida como vivían en aquellos días de Noé todos los otros que quedaron por debajo de las aguas cuando el diluvio llegó. ¿Sabe? Acá es donde a mí me preocupa, porque yo sé, y ahora usted también sabe, que llegará el día en que lo que Dios dijo se va a cumplir. Llegará el día en que cuando realmente el Hijo del Hombre va a aparecer. Llegará el día en cuando podremos ver a Jesucristo descendiendo en las nubes a buscar a su iglesia, a buscar a sus escogidos, a buscar a los que han creído y obedecido a su palabra. Va a llegar el día en que eso va a suceder. Claro, hoy no sabemos la hora, no sabemos cuándo será, no sabemos de qué manera se presentará, pero lo que sí sabemos, y es donde quiero hacer hincapié en esta tarde, es que Dios dijo que eso iba a suceder. Dios decretó que eso iba a pasar. Dios anunció lo que iba a venir. Y llegará el día, como llegó en el día de Noé, llegará el día en que el Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor, descenderá de los cielos para llevarnos con Él a su presencia eterna. Llegará el día. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me encontrará a mí aquel día? Aquel día que no sé cuándo será, aquel día que no sé en qué hora será, pero que va a suceder.
Como un abrir y un cerrar de ojos, dice que de repente vendrá el Hijo del Hombre, como un relámpago, una cosa rápida, una cosa que vendrá así de repente. Y ahí tendré que estar yo parado, frente a qué decisión he tomado con respecto a esta palabra que hoy mismo Dios nos está recordando, o que a lo mejor a vos Dios te está diciendo en este día, y estás escuchando por primera vez que Él volverá otra vez a buscar a sus hijos, a sus fieles. ¿He creído y obedecido la palabra como Noé lo hizo en su época? ¿O estoy del otro lugar o bando donde no creen y no obedecen la palabra y viven la vida a su manera, haciendo lo que quieran, desatendiendo a la voluntad de Dios, desatendiendo a las palabras y advertencias de Dios, dándole la espalda a Dios? Porque al igual que en los días de Noé, llegará el momento en que el diluvio comenzará a caer y Dios mismo cerrará la puerta. Y nadie podrá entrar, excepto aquellos que habían creído en su palabra y habían obedecido su palabra. Ellos serán llevados a la gloria de Dios, a la presencia de Dios por la eternidad. Pero los que no han creído, han desobedecido y han vivido su vida desatendiendo la palabra y las advertencias de Dios, pues ellos quedarán bajo las aguas, quedarán fuera de la posibilidad de vivir una eternidad con Dios y con Cristo en los cielos. Por eso que me parece interesante tocar este pasaje. Vamos al libro de Lucas, capítulo 12. Me parece interesante recordarnos esto, porque llegará el día en lo que Dios dijo que se va a cumplir. Lucas capítulo 12, versículo 35 en adelante, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Escucha la palabra de Dios, la advertencia de Dios. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallara así bienaventurados, sois aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, dice el Señor, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, así vendrá el Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor. A la hora que no pensáis, a la hora que ni imaginamos, ni sabemos, ese día el Señor aparecerá. Libro de Mateo, capítulo 24. Libro de Mateo, capítulo 24. Yo me imagino en esta tarde a Dios hablándonos como le habló aquel día a Noé. Dice: Jehová le dijo a Noé. Hoy Dios nos está diciendo o volviendo a decir algo que todavía no se cumplió, pero que seguramente sí se va a cumplir en el momento que Dios lo tenga establecido. Mirá lo que dice el libro de Mateo 24, versículo 27. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como un relámpago, milésima de segundo, aparece y desaparece. Así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, está a las puertas, a la puerta. Verso 36. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre que está en el cielo. Versículo 37. Más, fíjate la referencia de la palabra.
Mas como en los días de Noé, la historia que veníamos narrando, así será la venida del Hijo del Hombre. Y verso 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, mientras Noé estaba construyendo el arca, mientras Noé había creído a la palabra, había obedecido a la palabra, él y toda su familia entraron al arca, su esposa, la esposa de sus hijos, todos los animales, todos fueron resguardados y salvados del diluvio universal, porque Noé creyó a la palabra, o Noé obedeció a la palabra, así como en aquellos días. Después de 7 días comenzó el diluvio y todo quedó bajo las aguas, menos Noé y su familia. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está queriendo decirnos Dios? Que también ocurrirá el momento en el cual comenzará a descender el diluvio, comenzará a descender el Hijo de Dios de los cielos, comenzará a venir Jesucristo con toda gloria y poder. Será el día en que eso se va a cumplir. Y cuando ese día llegue, solamente los que habrán creído y obedecido al Señor, le habrán recibido en su corazón, ellos podrán ir a morar con el Padre Celestial por toda la eternidad. Pero como aquellos que no creyeron y desobedecieron y quedaron sobre las aguas, también pasará con estos que hoy están, que por no creer y no obedecer quedarán prohibidos de la gloria y la presencia de Dios para toda la eternidad. Se perderán, serán los hijos de perdición. Por eso el desafío en esta tarde es el siguiente. ¿Qué estamos haciendo o qué vas a hacer frente a la palabra de Dios? Porque como hemos dicho y hemos visto, la palabra de Dios se va a cumplir. Dios va a cumplir lo que Él dijo. Así como cumplió en los días de Noé y envió el diluvio, también Dios cumplirá cuando dijo que un día, en la hora que no penséis, como un relámpago, como un cerrar y un abrir de ojos, vendrá el Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor, descenderá de los cielos para buscar a su iglesia. ¿De qué lado estarás tú en ese momento? ¿De qué lado estás hoy? Porque no sabemos si será ahora, mañana, dentro de un año, dentro de 20 o dentro de 50. No sé. Pero lo que sí sé es que el día que aparezca y el día que se cumpla esta palabra, yo quiero estar del lado de que ha creído y que ha obedecido. Y no quiero estar del lado de aquellos que no han creído y no han obedecido y que han vivido la vida haciendo lo que quisieron, dándole la espalda a Dios, cerrando sus oídos a la verdad de Dios, siendo indiferentes a lo que Dios ha anunciado, nos ha advertido y ha declarado hace muchos, muchos años atrás. Lo de Noé ya se cumplió. Y de hecho tenemos hoy la bendición de Dios donde dice que después del diluvio dijo, Dios nunca más mandará un diluvio sobre la tierra. Y hasta el día de hoy nunca más hubo un diluvio, no habrá un diluvio sobre la tierra, porque es algo que Dios dijo que no iba a volver a hacer. Pero también Dios dijo que un día su Hijo regresará. No se cumplió, pero llegará el día en que lo que Él dijo se va a cumplir. Y aquel día, Dios espera que vos y yo estemos del lado de los que hemos creído y obedecido, y no del lado de aquellos que no han creído y no han obedecido a la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 21. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el único nombre en el cual vos y yo podemos alcanzar la salvación y podemos entrar a la vida eterna cuando Cristo venga, es en el nombre de Jesucristo, es a través de la vida y la persona de Jesucristo nuestro Señor. Él es el único camino que te puede llevar a vos y a mí a la misma presencia del Padre. Por eso aquí en Hechos dice, no hay otro nombre, no hay nada bajo el cielo, más que el único que podamos ser salvos en Jesucristo nuestro Señor. Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31 dice la Biblia,
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Querido amigo, querido hermano, hay una palabra que Dios ha soltado, ha dicho desde ya de los profetas y todo el Nuevo Testamento. Él ha dicho que Jesucristo volverá otra vez. Tú puedes creer y obedecer esa palabra y vivir cada día como que fuera el último día, o tú puedes vivir tu vida a tu manera sin creer y sin obedecer a la palabra. Lo cierto es que algún día llegará el momento en lo que Dios dijo que se va a cumplir como se cumplió en los días de Noé. Y yo quiero animarte para que vos entiendas que si querés ser salvo y ese día querés ir a la presencia de Dios, en el único camino que podés transitar es a través del camino de Jesucristo. Solamente en Jesucristo hay salvación, solamente en Él hay salvación, solamente Él es la puerta que te lleva al Padre, es el camino que te conduce a reconciliarte con Dios. No hay otro camino, no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual vos y yo podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo podemos ser salvos y podemos ir a la presencia de Dios eternamente. Fuera de Él no hay ninguna posibilidad de salvación ni de eternidad. Por eso la palabra de Dios ya fue soltada. Yo quiero animarte a que tú tomes la conducta y la posición que tomó Noé y su familia aquel día. Cree esta palabra, obedece esta palabra, vive consciente de esta palabra todos los días de tu vida. Porque sin saber la hora, ni el día, ni la manera, algún día lo que Dios dijo se va a cumplir. Algún día el Hijo del Hombre aparecerá en su gloria. Y ese día, los que hayamos creído y obedecido, podremos ir con Él a su presencia para siempre. Pero los que no han creído ni obedecido, como en los días de Noé, quedarán despojados de la posibilidad de tener salvación eterna y vida eterna. Quedarán perdidos como aquellos que en los días de Noé quedaron sepultados bajo las aguas del diluvio. El mensaje es este: llegará el día en que lo que Dios dijo para ti, para mí, para la humanidad, se va a cumplir. Se va a cumplir. Yo quiero animarte para cerrar este tiempo de reflexión a que tú puedas hacer una pequeña oración conmigo. Y esta oración tiene que ver con abrir tu corazón y entregar tu vida a Jesucristo. Como vimos recién, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro nombre en el cual podamos alcanzar la salvación eterna, si no es a través de Jesucristo el Señor. Y la Biblia me dice que yo debo tener la libertad y la voluntad de recibirlo en mi corazón para que Él pueda anotar mi nombre en el libro de la vida. Y una vez que tenga mi nombre anotado en el libro de la vida y que crea y obedezca su palabra, si Él viene hoy, si Él viene mañana, si Él viene dentro de 1 año, 10 años, cuando Él venga, yo estoy seguro que me iré con Él a morar a su celestial ciudad. Pero necesito dar el paso de esta oración proclamadora para la fe en Jesucristo y en mi salvación. Quiero animarte a que no sigas viviendo la vida a tu manera, dándole la espalda a Dios, cerrando tus oídos a la palabra de Dios. No seas como estos otros que vivieron sin creer y sin obedecer esa palabra. Porque déjame recordarte que va a llegar el día en que lo que Dios dijo se va a cumplir. Jesucristo vendrá. Y ese día ya no habrá tiempo para llantos ni lamentos, ni habrá oportunidad de salvación. Ese día o subiremos con Él o quedaremos despojados para siempre de estar en su presencia. Ese día o estaremos dentro del arca o quedaremos fuera del arca. Ese día nos salvaremos o nos perderemos. Pero llegará el día en que eso va a suceder. Repite conmigo esta simple oración. Señor Jesús, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra. Gracias por recordarme que tu palabra tiene poder, que tu palabra es para creerla, tu palabra tiene peso y algún día todo lo que tú me has dicho y todo lo que tú has anunciado se va a cumplir en mi vida y en toda la humanidad. Yo reconozco en esta tarde que soy pecador, que he vivido lejos de ti, que he vivido sin creer, sin obedecer tu palabra, desinteresado a tu palabra. Y por todo eso y todo lo malo que he hecho y pensado, Señor, yo te pido perdón en esta tarde. Oh, abro mi corazón ahora y te recibo, Jesucristo, como mi Señor y Salvador, para que el día en que tú vengas, tú puedas llevarme contigo a la eternidad. Por favor, anota mi nombre en el libro de la vida
y ayúdame de aquí en más a vivir una vida creyendo y obedeciendo tu palabra por siempre, hasta aquel día en que lo que tú dijiste se cumpla en mí. Gracias te doy. Gracias por hacerme tu hijo, por salvarme en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice que ahora eres un hijo, una hija de Dios. Y tu nombre está anotado en el libro de la vida. Cree, vive creyendo, vive obedeciendo, sé fiel a Dios, que cuando llegue el día, el momento indicado en que el Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor, aparezca, tú irás con Él y tú podrás morar como yo en la presencia de Dios para toda la eternidad. Te animo a que frente a la palabra de Dios, a lo que Dios ya ha dicho, tú vivas como Noé. Cree y obedece. Y por favor te suplico en el nombre de Jesús y en el temor de Dios, deja de vivir tu vida a tu manera. Deja de vivir sin creer y sin obedecer a lo que Dios ha dicho. Porque si vives así, quedarás fuera del arca. Si vives así, quedarás bajo las aguas. Si vives así, quedarás despojado de la presencia de Dios cuando Cristo venga otra vez. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por conectarte, por seguirnos a través de nuestro Facebook, de nuestro canal de YouTube. Nos encontramos el martes a las 20 horas, el sábado próximo a las 20 horas y por supuesto el domingo nuevamente a las 20 horas para compartir una nueva palabra de Dios para todos nosotros. Dios te bendiga. Saludos a la familia y vamos por más. Creer y obedecer. Esa es la clave para que cuando Dios cumpla su palabra nos podamos ir con Él a su presencia. Fuerte abrazo.